La verdad es un derecho que a usted no se le puede quitar. Hellman Hincapié la busca, te informa y te la analiza para que estés bien informado. Ahora en las redes sociales, nuestro compromiso con ustedes tiene un nuevo reto. Bienvenidos. La alianza informativa y de opinión que estabas esperando. Hora24.co y universoradio.co, ejerciendo el periodismo con seriedad y responsabilidad. El periodismo digital nos impone nuevos retos y en Hora24.co estamos marcando la diferencia. La verdad es un derecho que a usted no se le puede quitar. Hellman Hincapié la busca, te informa y te la analiza para que estés bien informado. Ahora en las redes sociales, nuestro compromiso con ustedes tiene un nuevo reto. Bienvenidos. Shalom. ¿Qué tal, amigos internautas? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Como siempre, reciban mi saludo cordial y cariñoso a esta hora del día. Hoy, viernes 26 de marzo del año 2021. Estamos regresando a esta charla por esta plataforma de Facebook, luego de unos días que no pudimos hacerlo por problemas de tipo técnico. Gracias a Dios los hemos solucionado. Estamos llegando a todos ustedes a través de nuestro perfil de Facebook, Hellman Hincapié. Igualmente nos pueden sintonizar en nuestras dos páginas de fanpage, Hora 24 y En Búsqueda de la Verdad. Además, nos pueden sintonizar en nuestra página web www.hora24.co. Allí no solamente puedes encontrar esta transmisión, puedes ver las últimas noticias que se han registrado de carácter internacional, nacional, regional y local. Asimismo, el pensamiento de nuestros columnistas que permanentemente
están plasmando su opinión sobre los hechos que son noticia y que merecen el análisis por parte de ellos. Vamos entonces a nuestro primer corte comercial y regresamos. Somos tu gran compañía, hora24.co. Una sonrisa agradable y cautivadora te hará inolvidable. La clínica Oral Advance te ofrece todo en tratamiento oral y diseño de sonrisa con la más alta tecnología. Estamos en la carrera 49, número 72193, Centro Ejecutivo 74. El doctor Mario Villanueva te espera para que luzcas una sonrisa infinita. ¡A comer! Pensando en tu paladar, llegó Comidas Rápidas Cheesy, perros calientes, hamburguesas, salchipapas, lasañas mixtas. También te ofrece asados y arroces con nuestra especialidad, frutos del mar. Solo servicios a domicilio en nuestros teléfonos 301-504-1066 y 300-850-5906. Somos Cheesy. A mí me gusta el chivo con vino. Tu éxito está ligado al conocimiento y a una buena salud oral. Mario Villanueva te ofrece tratamientos de rehabilitación y diseño de sonrisa. Mario Villanueva, el odontólogo de la sonrisa infinita. En los especiales del domingo, la cita es con Daniel Santos Betancourt de Puerto Rico y Nelson Pinedo de Barranquilla, Colombia. Te espero a partir de las 10 de la mañana. Yo soy muy barranquillero, nadie se meta conmigo, que yo... Atrás quedaron esos miedos por sonreír. Jorneider Doren, especialista en estética dental, te devuelve la seguridad para que triunfes. Jorneider Doren te atenderá en su consultorio. Carrera 49, número 72193, Centro Ejecutivo 74, segundo piso. Gracias por preferirnos, hora24.co. En hora24.co, el pensamiento de hoy. Tanto el gobierno nacional como departamental y distrital están jugando hoy con la candela. ¿Y por qué digo que están jugando con la candela? Porque el engaño tiene límites para la sociedad. En mis más de 40 años de ejercicio profesional de periodismo, entendí y aprendí que la noticia más importante es la que tiene que ver con la vida. Después de ella, la vida, la libertad
y de hecho la mayor sanción disciplinaria que se le puede imponer a un ciudadano es la pena de muerte en países en donde, claro está establecida la pena de muerte o la prisión, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, el gobierno debía priorizar su acción de gobierno en la vida de sus gobernados. ¿Cuáles deberían ser entonces sus acciones para garantizar una vida sana a los ciudadanos? Salud, ¿verdad? No hay otra. ¿Qué implica ello? Tener fortalecido un sistema que garantice atención oportuna, pero sobre todo prevenir. Siempre se ha dicho que prevenir es más económico que curar. Entre otras cosas, los costos que se pueden hacer en materia de prevención suelen ser mucho más bajos que para curar una enfermedad. Entonces, pensar así traduce el ejercicio de hacer la verdadera política, que no debería tener otro objetivo que buscar el bien común. Lamentablemente, esta actividad se ha venido desdibujando como resultado de la crisis de valores, de la pérdida de la ética, de la pérdida de lo moral que deberían primar en un ciudadano. Como no existen estos principios, entonces tenemos unos gobernantes que cuando llegan al poder solo piensan en sus propios beneficios. La crisis de valores entonces en los gobernantes de hoy encuentran su principal aliado en los partidos políticos. En países como el nuestro, Colombia, esos partidos están diseñados para que quien quiera llegar a gobernar tengan que tener el respaldo y el reconocimiento de dichas colectividades políticas. Entonces, mis queridos amigos internautas, fíjense entonces ustedes cómo se arma entonces una cadena poderosa por lo demás, en que en una llamada democracia se fortalece con el voto ciudadano. Pero esa democracia solo es posible si esos políticos o dirigentes consiguen el respaldo de los partidos y la misma sociedad que termina votando por ellos, ¿verdad? Entonces, hoy el sistema político colombiano en el Congreso opera a través de un sistema que llaman de bancada. ¿Qué quiere decir? Que la aprobación de las leyes que se están estudiando en el Congreso de la República se aprueban no con base en una votación individual de los congresistas
de los representantes a la Cámara y de los senadores. Se vota por partidos, por los partidos, óigase bien. Entonces ustedes dirán que por qué les estoy diciendo esto, ¿verdad? Porque hay un principio, y es que si usted, mi querido amigo, no se mete en política, la política sí se mete con usted. Esa es entonces una realidad que tenemos hoy, y a veces a uno le duele escuchar a personas que dicen: yo no voto, yo me quedo mejor en mi casa, y como yo no voto y como yo me quedé en mi casa, entonces yo no tengo responsabilidad en el mal gobernante. Y sabe que sí. Y usted tiene más responsabilidad todavía con que lleguen los malos gobernantes a saborear las mieles del poder en nuestro país. Llámese presidente, llámese gobernador y llámese alcalde. Por una sencilla razón. Y es que cuando usted se queda en casa y no vota, para ese dirigente político resulta mucha más económica la campaña para conseguir su objetivo. Porque lo que él está pensando permanentemente es en que a usted se les quiten las ganas de participar en política, que crezca la abstención, porque él, con menos votos, llega entonces al Congreso, a la Asamblea o a los consejos, por aquello del reparto que se hace de las elecciones, de las cifras electorales. Entonces, ese aspecto es mucho más importante de lo que ustedes piensan. El voto del ciudadano, la cédula del ciudadano, para un político, eso tiene un valor incalculable para él. Por eso no hay más cosas que le duela a un político que cuando se ahoga en un proceso electoral o se quema, como dicen en algunos sectores de la sociedad en Colombia, que es un país de regiones. Por eso es que a usted le dicen que usted es el constituyente primario. Como ellos, los políticos, lo saben, vuelvo y repito, tienen más claro para mantenerse en el poder y hacer las leyes a su acomodo. Ellos no pueden permitir que el pueblo, y en especial las nuevas generaciones, igualmente se eduquen. Por eso es que nosotros desde hace muchos años hemos venido escuchando de reformas educativas, de reformas a la salud, y no pasa nada. Alguien lo dijo muy claro, que un pueblo que tiene salud y educación tiene igualmente garantizado su desarrollo. Pero como les decía, que los partidos han llegado a ellos personas sin valores, entonces ellos no pueden pensar en garantizarles salud y educación para sus gobernados, ya que matarían
la gallinita de los huevos de oro, ¿verdad? Esto se los he dicho para ponerlos en contexto de lo que a continuación les voy a contar. Un virus apareció en la humanidad para tener un costo alto en materia de vidas humanas y los estamos viendo con millones de personas fallecidas en nuestro planeta. Si bien es la parte fea, la parte maluca del virus y que llamaron COVID-19, este virus también tiene cosas positivas. Y tienes cosas positivas, ¿por qué? Ustedes dirán, este man está diciendo una locura ahí. No, no es locura. En un país como el nuestro, con todo respeto, con un alto grado de analfabetismo, por lo tanto fácil de manipular, el COVID llegó a quitarle la máscara a esos políticos y gobernantes que tenemos hoy. Los hechos son tosudos y hablan por sí solos. Ustedes recordarán que el año pasado recibieron una migaja, porque fue una migaja que les entregó el gobierno nacional a algunos sectores de la sociedad. En algunos sectores de la sociedad, de regiones, de departamentos y municipios, igual se les brindó la oportunidad de tener acceso a un mercado para garantizarle los alimentos, sobre todo en momentos cuando se produjo aquel decreto que decretó el confinamiento, ¿verdad? La cuarentena. El gobierno nacional en departamentos y municipios aprovecharon igualmente ese encierro para hacer una verdadera fiesta en materia de contratación, amparándose unos en esos decretos de emergencia económica y social que dejaron sin piso, por ejemplo, la ley de contratación, la ley 80, que si bien no es perfecta, tiene una serie de garantías para que esos contratos se ejecuten. Igual por una persona capaz de llevar a cabo esa contratación. Entonces, en medio del encierro, nadie podía salir, nadie podía protestar, ¿verdad? Porque se habían expedido una serie de normas que le impedían a la gente estar a la calle. Y que igual consagraron unas medidas de bioseguridad que todavía están vigentes. Entonces, muchas de esas personas que llevaron a cabo esos contratos quedaron millonarios. En regiones de nuestro país, esos decretos de emergencia económica y social sirvieron además para llevar a cabo contratos que no tenían nada que ver con el COVID-19, que debía ser la prioridad, ¿verdad? Que hubiese una relación entre los decretos
de emergencia sanitaria y económica con las decisiones que se estaban tomando en gobernaciones y en alcaldías, porque de una u otra manera se enlazaban con esto del COVID. En Barranquilla, por ejemplo, el alcalde Jaime Pumarejo Haynes contrató por más de 400 millones de pesos obras de remodelación de parques y arborización, con el argumento de hacer de esta una ciudad paisajística. Yo me pregunto, ¿cómo puede un alcalde pensar en una ciudad paisajística en medio de una cuarentena, cuando la gente no puede salir, cuando la gente no puede estar en los parques? Entonces, ¿cómo va la gente a disfrutar de esa inversión? Insólito. Insólito de verdad. ¿Y qué decir de los 115.000 millones de pesos entregados por la señora Elsa Noguera, gobernadora del Departamento del Atlántico, para el mismo fin, y como para ponerle el moño, el negocio igual de los mercados, donde se compraron latas de atún a 25.000 pesos? ¿Ah? Ustedes recuerdan eso. Igual, también ustedes deben recordar que se montó un negocio con la cremación de los cadáveres. Nosotros denunciamos aquí, en esta charla, cómo el solo traslado de un cadáver de un centro asistencial a la morgue de los 2 cementerios más importantes que tiene la ciudad, Jardines de la Eternidad y Los Olivos. El solo traslado, el transporte, el sacar el cuerpo del centro asistencial y llevarlo a la morgue, costaba 1,5 millones de pesos. El solo transporte. La cremación propiamente dicha, nunca se le dijo a la sociedad barranquillera y atlanticense cuánto costaba. Porque la información que se subió a la plataforma del SECOP, que es donde se sube la contratación, allí se limitaban a decir no más que el pago por la cremación era el que había propuesto el contratista que iba a hacer la cremación. En la calle se decían muchas cosas. Unos decían que la cremación costaba 15 millones, otros decían que costaba 20. Alguien también dijo que era mucho más, que costaban 30 millones. Se montó otro negocio con la llegada de los pacientes a los centros asistenciales, especialmente los privados. ¿Y qué pasaba? Se cobraba una suma por la atención de ese paciente por unos determinados días en las salas de urgencia. Posteriormente, si ese paciente se agravaba y lo pasaban a una sala de cuidados intensivos, se triplicaba y se llegaba hasta quintuplicar el precio que debía
pagarse, ¿verdad?, por esa atención. Aquí se dieron una serie de denuncias gravísimas, pero desde todo punto de vista gravísimas. Y era que a la persona le entregaban embalado el cuerpo de su familiar y por razones de seguridad no lo podían abrir. Esto se prestó para que se hicieran cambios, porque fue tal el desorden que a una persona que le había fallecido un familiar de sexo femenino le entregaban a un señor, y a los familiares de un señor que había fallecido le entregaban a una mujer. Mire, todavía hay una enfermera cuyo cuerpo no aparece. Han hecho de todo. Han adelantado las diligencias de exhumación de algunos cadáveres a ver si fue que se intercambiaron, y no ha sido posible que el cadáver de esta enfermera haya sido encontrado. Entonces, eso le da a usted una magnitud no solamente del desorden que se armó, sino de ese negocio sucio, miserable, un negocio terrible que se montó con la muerte. Negocio, por lo demás, nefasto y cruel. Violando todo principio de la dignidad humana. Porque aquí se jugaba no solamente con el cadáver, sino con el dolor de la familia. Ustedes se imaginan hoy el dolor que debe sentir esa familia de la enfermera, que a ellos les dijeron que su familiar había fallecido y que hoy, después de más de 6, 7 meses, el cuerpo no aparezca. ¿Ustedes creen que eso puede ser justo? A mí, por lo menos, no me parece que haya justicia en ese sentido. Entonces, mis queridos amigos, curiosamente, los costeños, que durante muchos años veníamos reclamando una acción del gobierno nacional que garantizara igualmente la prestación del servicio de energía, y que luego de habérselo quitado a la nefasta Electricaribe, y que era lógico que el Estado regresara a prestar un servicio público, pasó lo peor. Este gobierno de Iván Duque Márquez aprovechó la pandemia, porque así fue, aprovechó la pandemia y entregó el manejo del sector eléctrico en la costa a un nuevo operador del sector privado. Y hoy, con toda seguridad, le podemos decir a ustedes, y sin temor a equivocarnos,
que el remedio resultó peor que la enfermedad. Como si esto fuera poco, y después de haber tomado medidas que no fueron más que pañitos de agua tibia, llegó el proceso de la adquisición de las vacunas y se montó un espectáculo circense de mal gusto. Esta vaina parecía un circo con la llegada de los biológicos. Y aún se sigue registrando algunos coletazos de esta forma como se hizo única en el mundo, no solo la contratación, sino de recibir los biológicos. Hoy, después de más de un año, ya vamos casi para año y medio, se habla de un nuevo pico de la pandemia. Los gobernantes siguen desafiando a los ciudadanos. Cuando reaparece el fantasma del encierro nuevamente, el gobierno nacional, que sabe manejar el terror y el miedo en la gente, ahora presenta un proyecto de reforma tributaria para crear nuevos impuestos que van a golpear básicamente no solo la canasta familiar, sino a la clase media colombiana. Finalmente, en Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo hizo realidad su sueño de lograr la aprobación del crédito por 250 millones de dólares que van a ser pagaderos a 25 años y que fue este crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, que hasta hace unos días realizó su asamblea anual en esta ciudad. Si esos dineros fueran invertidos en programas sociales de lo que se ha denominado la pospandemia, en beneficio, vuelvo y repito, de la gente, mire, no nos cabería duda decir que este alcalde pasaría a la historia como uno de los mejores mandatarios de la ciudad en los últimos 15, 20, 30 años. Porque pensó en la gente, porque pensó en el ciudadano. Pero no. Lamentablemente, el señor Jaime Pumarejo en lo que menos piensa es en la gente. Los dineros serán invertidos en unas obras que, si bien revisten importancia para lograr el desarrollo de la ciudad, a mí particularmente me parece que no son urgentes. Lo prioritario, oiga bien, señor alcalde,
hoy es la gente que no tiene trabajo, la gente que tiene hambre, física hambre. Ese factor social es lo que ha llevado hoy a incrementar la criminalidad, y con ello no justifico el sicariato y el atraco a mano armada que se está presentando a lo largo y ancho, no solamente de Barranquilla, sino de los municipios que conforman el área metropolitana de la ciudad. Porque es que cuando hay necesidad, cuando hay hambre, la gente busca cómo conseguir lo que sea. Yo creo que en una oportunidad les comentaba a ustedes que afortunadamente esta pandemia llegó a algunos hogares cuando nuestros hijos ya estaban grandecitos. Pero yo me imagino un hogar en donde hay 3 y 4 niños chiquitos. Niños que le dicen a su papá y a su mamá: tengo hambre. ¿Qué hace ese papá y esa mamá cuando su hijo le dice tengo hambre? Le va a decir: te esperas porque el alcalde está gestionando la adquisición de unos mercados que nos van a entregar, y luego que los adquiera debemos esperar unos días más para el proceso de entrega. O sea, perdónenme. Ese papá sale a quitarle lo que sea a alguien en la calle para venderlo, para empeñarlo, para hacer cualquier cosa, pero primero está la comida de su hijo. Primero está la alimentación de su hijo. Calmar el hambre de su hijo. ¿Qué decir para ese papá que paga arriendo, que paga servicios públicos? Terrible, ¿verdad? Terrible. Entonces, qué positivo hubiese sido que el alcalde hubiese anunciado que esos 250 millones de dólares los iba a invertir en programas sociales para beneficiar al ser humano y no invertirlos en cemento. Vuelvo y repito, las obras se necesitan. Claro que se necesita inversión en obras, pero en este momento el gobernante debe tener la capacidad para determinar qué es lo urgente, qué es lo necesario y tomar las decisiones que a bien tenga. Yo lo decía igualmente en días pasados. Se viene un problema grave en materia de la pospandemia. La situación va a ser mucho más grave que en desarrollo de la pandemia. Porque es que en el proceso de la pospandemia, a las personas las van a atracar ya no a la salida de un cajero automático para quitarle la plata que acaba de retirar de un cajero, sino que la van a atracar para quitarle la comida que acaba de comprar en un supermercado.
porque hasta allá vamos a llegar. Alegremente vemos cómo un gobierno nacional anuncia un plan de protección igual para los extranjeros, para los venezolanos. Oye, si no le puedes garantizar alimento, trabajo, bienestar a tus nacionales, te vas a poner a inventar con los extranjeros. Te vas a poner a ofrecer vainas que no puedes con los extranjeros. Extranjeros que hoy muchos han llegado a prestar su concurso, su esfuerzo y su trabajo porque quieren un mejor porvenir. Pero así como vino gente buena, vino gente mala. Y esa gente mala es la que hoy está en la calle buscando para comer, buscando para sobrevivir, y que le interesa un bledo, le interesa un carajo meterle un balinazo al que sea y quitarle la vida. Esa es una realidad, señor alcalde. Esa es una realidad, señor presidente, de lo que estamos viviendo. Mire, yo les puedo decir, soy testigo de excepción. Mi señora tiene un hermano. Se acaba de regresar a los Estados Unidos. Se lo cogió la pandemia en Colombia. Y él le notificó a la empresa que la pandemia lo había cogido aquí y que no se podía ir. La empresa le dijo, quédese quietecito ahí. Quédese quieto en Colombia. Díganos en qué ciudad está. Díganos la dirección en donde se encuentra. ¿Y qué hace la empresa norteamericana a la cual él presta sus servicios? Le notifica al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que tiene un nacional en Colombia, porque aunque él es colombiano, es nacionalizado en los Estados Unidos. Entonces es ciudadano norteamericano. Y el gobierno norteamericano, durante más de 4 meses, le hacía llegar la suma de 2,5 millones de pesos para que él se sostuviera en Colombia. 2,5 millones de pesos para que él se sostuviera en Colombia. Y aquí, nuestro gobierno, el presidente Iván Duque, entrega 120, 130 mil pesos y cree que con 130 mil pesos una persona puede alimentarse él y su familia durante 2 y 3 meses. Esa es la diferencia cuando usted tiene un gobierno social, cuando hay un gobierno socialista, cuando hay un gobierno humano que piensa en la gente, que piensa en el ser humano. Entonces, fíjense ustedes la realidad que hoy estamos viviendo. Pasado unos meses, cuando ya se abrieron los aeropuertos, le dijeron, regrésese. Ahí está el pasaje, la empresa se lo pone, regrésese. Él se fue para los Estados Unidos y allá está, nuevamente. Trabajando. Porque le cuidaron el puesto. Porque el gobierno amparó a esa empresa para que no botara de su trabajo
a ninguno de sus trabajadores. Y aquí sucedió todo lo contrario. Muchas empresas se desarmaron, muchas empresas se acabaron y el Estado se lavó las manos. Y otros aprovecharon la pandemia para cometer una verdadera masacre laboral. Y entonces, con base en la crisis, con base en la emergencia social y sanitaria, despidieron a los trabajadores, sin ni siquiera pagarles liquidación. Lo que es más, se me estaba olvidando, hace semana y media, 2 semanas, aquí en un barrio vecino, la urbanización El Parque, se reunieron dirigentes de varios sindicatos de la alcaldía del distrito de Barranquilla para analizar la masacre cometida por el señor Jaime Pumarejo, que despidió a 850 trabajadores del distrito, más de 230 educadores de las escuelitas públicas se quedaron sin trabajo. No les renovaron los contratos, los echaron a la calle, sin liquidación, sin pagarles un solo peso. Y allí están ellos llenándose de argumentos jurídicos para presentar las denuncias correspondientes y que seguramente las van a ganar y que nosotros vamos a ser los que nos va a tocar pagar. Nos va a tocar pagar. A los más pendejos nos va a tocar sacar el billete. Así de sencillo es la cosa. Entonces, lástima, señor alcalde Jaime Pumarejo, que sus apetitos por el dinero y responderle a sus mentores sea hoy el factor que lo ha llevado a usted a la deshumanización, porque usted hoy pareciera que no es un ser humano, señor alcalde. Qué tristeza da hoy la clase política y gobernante que tenemos, pero además con unos gremios económicos que a la postre han resultado cómplices de todo este chanchullo, de toda esta vagabundería, de toda esta porquería que han hecho con la sociedad barranquillera y atlanticense. Todavía se siguen haciendo los contratos. Y ahora peor la vaina. Ahora es peor la vaina. Porque con el cuento en que nadie puede salir ahora a protestar, porque inmediatamente ahí está el SMAT. Entonces, y a falta de procuraduría, de contraloría, de fiscalía, estamos hechos, pues. Estamos hechos. Esta vaina es apaga y vámonos. Hasta hace unos años podían decir, ¿y quién podrá salvarnos? Y decía el Chapulín Colorado. Pero es que ni siquiera ahora el Chapulín nos puede salvar. Pero viene un proceso electoral, ¿eh? Viene un proceso electoral. Y allí es donde yo quiero ver la reacción de la gente, de quienes hoy están pasando hambre y necesidad, para verlos como dicen, ese es el doctor, ese es lo que necesitamos. Miserables.
porque no se le puede decir otra cosa. No se les puede llamar de otra manera. Donde la pandemia hubiese caído en tiempos de elecciones, Dígame. Ajá. las neveras de todos los hogares colombianos estuvieran llenas de comida. Yo no creo que las neveras estuviesen llenas en proceso electoral, porque es que usted con 50,000 pesos que ellos pagan por el voto no da para llenar una nevera, porque se ha ido hasta desvalorizando el... O sea, mi querido Germán, no tanto ni los 50,000 ni los 30,000. Los politiqueros estuvieran entregando comida y ahí sí hubiesen entregado los mejores mercados que hay en toda Yo- Colombia. No lo que hizo yo no comp- la gobernadora. Sí. Ahí está la señora. Ella forma parte de esa clase politiquera. La señora Elsa Noguera. Y compró, acuérdense, compró atún a 25,000 pesos la latica de atún. Cuando usted compra una latica de atún en 4,000 barras, en 4,000 pesos. Ella las compró a 25. Y la más cara vale 6,000. Y se hizo la denuncia, y resulta que alcaldes que en otros municipios del departamento compraron al mismo proveedor, al mismo precio, los destituyeron y les iniciaron procesos penales. Pero como la señora Elsa Noguera forma parte de la rosca de Cambio Radical, que tienen fiscal de bolsillo, el alias Paseíto, porque teníamos a uno que se quedó cianuro, que no ha podido explicarle al país por qué 2 testigos murieron envenenados con cianuro. Eso no se le ha dicho todavía al país. Y el país, señor Francisco Barbosa, usted que dice que la fiscalía habla con resultados, el pueblo colombiano está esperando resultados de esas investigaciones, de qué fue lo que pasó con Refricar, qué fue lo que pasó con Odebrecht, qué fue lo que ha pasado con los grandes negociados que se denunciaron en nuestro país. Ahí sí creemos que la fiscalía debe hablar con resultados. Mi estimado Roy, vamos a ver quiénes se unieron a la charla de hoy. Póngamele ahí el Zoom, por favor, acá. Y me agrandamos las letricas a ver si... Envíale saludos en Toronto, Canadá y en Valledupar, que siempre están Iván Darío Cardoso, mi gran amigo, está en forma permanente en Toronto, Canadá. No, ahí no veo todavía, mi estimado Roy. Hay que ponerlo más grande. Vamos a ver si podemos... allí. No. Espérate, yo te señalo. Bueno. Zule Díaz Espérate, te colaboro más. Rivera. Ahí sí. Ahí sí lo logro. Zule Díaz Rivera me dice: buenas tardes, señor Helman. Saludes desde Barranquilla. Gracias, Zule. Rubén Martínez me dice: en sintonía total. Rubén Darío Martínez, amigo de tu Facebook. Sí. Está también Elmer Escorcia Acosta, en sintonía desde el barrio La María. Elmer, gracias. Patricia Palacio me dice: bien, con la manito ahí arriba, bien. Gracias. Osiris Pastor Santos. Gracias, Osiris. Me imagino que ya terminaste de la remodelación allá en la casa. Me dice Helman, pero
igual aquí no pasa nada. Y así es, Osiris. Los ladrones de cuello blanco hacen lo que quieren y aquí no pasa nada. Oni Muñoz Pérez me dice, total, así es, así es. Mi colega Glenis Niebles Batista me dice, volando ando. Gracias, Glenis. Volando ando. Ay, Dios mío, Señor. Bueno, esas fueron las personas que se unieron a la charla de hoy. Igual hay unas personas que entran y nos dan los like. Hay otras que entran y no dicen nada porque tienen algunos compromisos políticos. Y entonces si dejan algún comentario, si dejan constancia de que me están siguiendo, entonces se les viene el mundo encima. Entonces prefieren quedarse calladitos y no decir absolutamente nada con relación a las locuciones que hace este servidor de lunes a viernes. Hoy es viernes, fin de semana. El domingo ya arranca la Semana Santa. Este viernes es conocido como Viernes de los Dolores, porque estamos a solo 8 días de recordar la crucifixión de nuestro Señor Jesús, del Nazareno. Un Jesús que encontró, porque esa es otra vaina, ¿eh? Yo lo puse hoy en el Facebook. La historia nos muestra que la sociedad es una sociedad en el fondo cruel. Una sociedad cruel, porque una sociedad que tuvo la oportunidad de conocer al Hijo de Dios. Una sociedad que pudo ser testigo de los milagros que hizo el Hijo de Dios, que le devolvió la luz a los ciegos, que limpió de la lepra a quienes estaban enfermos con ese lastre, que resucitó a los muertos como a Lázaro, que curó de un sangrado que tenía una mujer durante más de 20 años, la que solo tocó su manto y por solo su fe Jesús la curó. Y de pronto llega un momento en que la sociedad levanta la mano con piedras para apedrear al Hijo de Dios. Y Él les dice, ¿cómo así? ¿Y esto qué es? Oye, si yo he venido aquí a hacerles el bien. Aquí estoy haciéndole los milagros, curando enfermos, levantando muertos, multiplicando el pan, multiplicando los peces. ¿Y me van a apedrear? Entonces, díganme, ¿por qué van a hacer eso dentro de tantas cosas buenas que yo he hecho? Díganme, ¿por qué de las tantas buenas que yo he hecho me van a apedrear? Y esa sociedad, como no tenía argumentos para
castigar al Hijo de Dios, entonces ¿qué hace? Le dice, es que tu pecado es decir que eres el Hijo de Dios. Blasfemo. Y lo tildaron de blasfemo. Y le dijo, tranquilos, yo vine de todas maneras a entregar mi cuerpo y mi sangre por el pecado de todos ustedes. Esta semana va a ser una semana que yo los invito para que reflexionen sobre eso. A ver si nosotros pertenecemos a esa sociedad hipócrita y, como la llamó Jesús, sepulcros blanqueados, que después, ante dos ladrones, le dijeron al señor Poncio Pilatos que soltaran a un bandido, a Barrabás. Y la gente escogió o eligió al bandido, eligió a Barrabás. Y después de 2000 años todavía estamos escogiendo bandidos. ¿Ah? Todavía estamos escogiendo bandidos. Todavía nos interesa más el de la maldad. Entonces, a mí permanentemente me llueven rayos y centellas. Y esta mañana decía, escribía en mi perfil de Facebook, si yo, que soy un pecador, que yo no he hecho milagros, me tildan de lo que sea, ¿qué puedo esperar? ¿Qué puedo esperar? Yo voy a seguir diciendo verdades. Así no le guste, duélale a quien le duela. Las voy a seguir diciendo. Ah, que me pueden meter un balinazo. A la muerte ya no le tengo miedo. Lo he dicho 1 y 1000 veces aquí. No le tengo miedo a la muerte. Estuve casi que en 3 campos minados y salí de 3 campos minados. Estuve en fuego cruzado en la zona del Magdalena Medio, en Puerto Wilches, en Sabana de Torres, en Casitas, en Santander, en norte de Santander. Soporté ver pasar sobre mí cilindros de gas propano en la zona del Catatumbo. Y aquí estoy. Hasta por una enfermedad como el cáncer no pudo conmigo, por una sencilla razón: porque tengo a ese Dios grande y misericordioso que todos los días me está demostrando su poder y su misericordia. Los invito entonces a reflexionar sobre eso, sobre ese Dios grande, ese Dios de ayer, ese Dios de hoy y el Dios de siempre. Buenas tardes y nos vemos el próximo lunes. Chao.